Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos aquí con Nicolás para hablar de temas de la actualidad. En un segundito nada más vamos a explicar un poco más, va a explicar Nico en este caso lo que ha pasado con el IRPF, lo que va a pasar a través de un proyecto que ha creado el gobierno de Tabaré Vázquez. El propio Vázquez había comprometido que esto iba a salir adelante y bueno, se va a presentar la iniciativa en el Parlamento, se va a estudiar en el Parlamento. Pero antes hablemos un poquito del dólar, bienvenido. ¿Cómo estás, Pepe? Sí, es insolayable el tema, es de lo que todos hablan. Venía dialogando antes de venir al estudio con justamente gente que está endeudada en dólares porque tiene algunas cuotas por algún viaje o alguna otra cuestión, o incluso personas que venden productos en dólares y dicen, bueno, ahora se me está encareciendo lo que yo estoy vendiendo. Básicamente electrodomésticos, productos de consumo. Y efectivamente es algo que se está dando, es una tendencia muy clara en todo el mundo, el dólar se está fortaleciendo y particularmente en Brasil, que es un socio comercial muy importante para Uruguay, un socio económico diría, que tiene además problemas mayores y propios porque tiene un problema político, una situación política bastante complicada. Sí, lo hemos visto en estas horas. Exacto. Con movilizaciones muy fuertes además, ¿no? Ahí está, entonces el mercado en Brasil ha reaccionado con un dólar que sube. En Brasil además la suba del dólar, yo diría que los brasileños la pueden procesar más cómodamente porque tienen toda su economía en su propia moneda, en reales. Entonces la suba del dólar, más allá de que pueda tener algún impacto negativo, es un ajuste que hace la economía brasileña hasta natural, diría. Y Uruguay no puede quedarse muy atrás. El dólar también ha subido, ya está por encima de 25 pesos y lo hace más lentamente. Es una tendencia que, a mi juicio, si bien puede tener una volatilidad y algunos altibajos... Ha tenido algún saltito. Algunos saltitos, en el mediano y largo plazo es inexorable, el dólar se va a ir fortaleciendo. Lo está haciendo también en Europa, donde el euro se está depreciando, incluso hay quienes dicen que puede llegar a quedar en la paridad 1 a 1 con el dólar. ¿Qué puede pasar en Uruguay con esto? Yo diría que, desde cierto punto de vista, y más allá de estos casos que mencionábamos, no es una mala noticia. Primero porque Uruguay no se puede despegar en términos de precios relativos, no se puede quedar más caro cuando Brasil devalúa, Europa devalúa, perdemos competitividad y a la larga empezamos a exportar menos, viene menos turismo, consumimos más en el exterior y la economía se desbalancea. Justamente lo que tiene bueno el dólar es que es un gran equilibrador de la economía. Hemos venido en un ciclo de mucho consumo, de una expansión del gasto interno muy importante, y el aumento del dólar, si bien puede tener un cierto efecto en inflación, yo diría que también tiene un efecto de hacer enfriar el consumo, y eso más bien juega para que la inflación baje. Hay que tener cuidado con a veces algunos razonamientos medios directos que se hacen, por ejemplo, en política monetaria con el dólar, porque uno dice, bueno, sube el dólar, me suben los precios. Ojo, no es tan así, porque cuando el dólar sube, hay un cierto estímulo a ahorrar en dólares, la gente es más cautelosa con el gasto y eso, directa o indirectamente, modera la suba de precios. Dicho esto, de todas maneras, hay que decir un par de cosas. Primero que el Uruguay, por suerte, en términos de su endeudamiento, ha reducido mucho su endeudamiento en dólares. Hoy por hoy una suba del dólar es prácticamente neutra a los efectos del endeudamiento público, porque más de la mitad está en pesos. Por ese lado es positivo. Y con el crédito a las personas, yo diría que se da una tendencia similar. Si bien hay mucho crédito en dólares, digamos que también hay mucho crédito en pesos que tampoco se tiene por qué ver afectado. Y bueno, la gente que estaba con endeudamiento en dólares hasta ahora, la verdad que le venía viniendo muy bien el escenario. Que haya una corrección ahora, diría que no es algo dramático. Y la gente que tiene ahorros en dólares va a ver que esos ahorros se valorizan y puede tener un mayor poder de compra. La tendencia es a seguir subiendo entonces. Absolutamente, es un amortiguador clave en la economía. Cuando la cosa afuera se pone complicada, se tiene que valorar el tipo de cambio, el dólar tiene que subir, el peso se deprecia, la economía se abarata y le permite seguir en rodaje, cosa que de todas maneras está por verse porque los contrarios también juegan. Está bien, Nico, hablemos del tema que anunciábamos también en el comienzo, este proyecto que llega al Parlamento de la mano del nuevo gobierno y que habla de desligar el salario a los aguinaldos y al salario vacacional. Exactamente, un reclamo que se venía planteando hace un tiempo y bueno, desde el Frente Amplio se lo recogió en la campaña electoral, creo que el resto de los partidos también estaban básicamente de acuerdo. Vamos a historiar un poco porque el IRPF, que es un impuesto clave hoy por hoy en la recaudación, responde por casi 15% de la recaudación total, ha venido teniendo algunas modificaciones. Ustedes ven allí en la gráfica una suerte de cronología. El IRPF se implantó con la reforma tributaria de 2007. Ya en el 2009 se empezó a implementar el aporte familiar, es decir, el núcleo familiar podía aportar como un aporte único. En el 2011 empiezan a pagar las rentas por trabajo en el exterior. Y en el 2012 se habilita el descuento de la cuota hipotecaria y también algunos meses después el descuento del alquiler. Es decir, un impuesto que si bien tiene bastante acotadas sus mecanismos de descuento y de deducciones,
se ha ampliado paulatinamente. Y ahora llega esta innovación que responde sobre todo a los trabajadores que veían, que básicamente tienen un solo trabajo y están en plantilla, que cuando llega fin de año hay un aumento. Entre el cimbronazo Claro, del aguinaldo. porque el IRPF es un impuesto que se calcula anualmente, ¿verdad? Es un aporte anual. Entonces, cuando caía el aguinaldo en ese mes, el adelanto que se hacía, como el aguinaldo se considera con todo el resto del aporte, hacía que el trabajador, en este caso, subiera la franja de IRPF a franjas de impuestos mayores, de tasas mayores, y ahí se generaba un cierto perjuicio y además una cierta ofuscación, por decirlo de alguna manera, porque bueno, si vos tenés el aguinaldo y el salario vacacional, que en realidad es un derecho adquirido por tu trabajo durante todo el año, que le apliquen una tasa mayor, sonaba algo bastante ríspido, digamos. Bueno, ¿qué es lo que propone el gobierno en el proyecto de ley? ¿Propone eliminar el IRPF del aguinaldo o no? No es lo que hace, esto ya lo aclaramos por las dudas. Vamos a poner un ejemplo para entender qué es lo que plantea el proyecto. Como tú lo decías, plantea desvincular el aguinaldo y salario vacacional de todo el resto del aporte del IRPF. Lo que hoy pasa es lo siguiente: vamos a poner una persona que gane 27.500 pesos salario nominal, le pone el aguinaldo y el salario vacacional en el último mes del año, que son unos 41.960 pesos, como dice allí. Entonces se le aplican las franjas con los distintos montos. Estos son montos anuales, obviamente, ¿verdad? Por supuesto que el IRPF se va adelantando mes a mes, pero en lo que es el aporte efectivo anual de esta persona, vemos allí, en la primera franja hasta 256.000 pesos, no aporta. Después hace un aporte del 10%, y como allí le cargamos el aguinaldo y salario vacacional, se pasa a la franja de 15% y termina pagando por ese pequeño plus que tiene allí una tasa mayor. 858 pesos más. Más. Por lo tanto, paga un total de 11.845 pesos, ¿verdad? Esta es la situación hoy de un aporte de un trabajador con estas características, con un ingreso único y sin descuentos para simplificar, ¿verdad? Lo que se toma ahora es el aguinaldo y el salario vacacional y se distribuye durante los 12 meses. Claro, pero se suma todo y se aplica la tabla progresional que estamos ejemplificando ahí con el IRPF, ¿está? Entonces, obviamente, como digamos es el aporte agregado, va a quedar en la franja de arriba. Claro. ¿Qué propone el proyecto? Bueno, desvinculemos. Vamos a sacar el salario vacacional y el aguinaldo del aporte general. Y le vamos a aplicar qué tasa, lo explicamos ahora. Lo que propone el proyecto es lo siguiente: es la misma situación. ¿Y qué vemos allí? En la franja 1, 0%, como estaba en el ejemplo anterior. En la segunda franja se pone todo lo que es salario corriente y ahí para. Y el aguinaldo y salario vacacional se aparta, usted lo ven allí en el cuarto renglón. ¿Y qué tasa se aplica? Se aplica la máxima tasa del IRPF corriente. Entonces este trabajador, en vez de pagar una parte de ese aguinaldo y salario vacacional que pagaba un 15, ahora queda todo pagando un 10. Es decir, el gobierno dice, bueno, está bien, yo no te voy a hacer pasar de franja, pero te voy a aplicar el IRPF con la máxima franja que vos tenés en el salario. Si este salario fuera mayor y el trabajador en términos corrientes pagara 15 o 20, 22, 25, 30, pagaría 30 o la máxima tasa por el aguinaldo. En este caso es 10, se le aplica el 10 al 41.960 y ahí queda. ¿Y el resultado final cuánto es? 11.559, es decir, unos 280. Siempre hablamos de una diferencia a favor de unos 200 y pico de pesos, 300 pesos como mucho. Por año. Puede ser mayor si el ingreso es mayor. Pero digamos, esto es un ejemplo relativamente típico. Hay diferentes situaciones, incluso hay situaciones en las que ahora no hay prácticamente diferencia, porque como el salario vacacional y el aguinaldo no hacen pasar de franja, no hay mayores cambios. Claro. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que está proponiendo el gobierno. Yo creo que aquí había cierta expectativa de que hubiera un descuento mayor, y la verdad que es un descuento bastante acotado. El gobierno estima que tenía un costo fiscal de unos 16, 17 millones de dólares, lo cual parece poco. En el acumulado es una cifra más o menos relevante, pero en términos de recaudación es apenas 1 y pico % de la recaudación total del IRPF, y tiene una razón muy lógica. Es que la verdad que el fisco no está para hacer demasiados descuentos. Hay un déficit fiscal muy importante, y por lo tanto, si bien se reconoce este reclamo que se venía dando desde hace algunos meses, es un descuento bastante acotado. No se elimina para nada. Claro, porque mucha gente pensó que lo que se iba a hacer era sacar el aguinaldo y sacar el salario vacacional y que no se le aplicara el impuesto, o se le aplicara una tasa más baja, un porcentaje más bajo. No es el caso. El caso es que te pongo la tasa mayor que vos venís pagando por el
por el sueldo corriente. No te hago saltar de franja, pero tampoco baja la tasa. Entonces es una situación intermedia que, bueno, trata de responder, pero en una reducción acotada. El IRPF es un impuesto muy importante en la recaudación, como decíamos, casi 15% de la recaudación, por lo tanto no se vislumbra mucho margen para achicar. Bien, tú decías que pueden ser 16, 17 millones de dólares que termine, bueno, perdiendo, no ingresan a las arcas públicas. Es una estimación. ¿Eso se puede cubrir de alguna forma con el impuesto de primaria? Sí, bueno, se ha planteado que lo que el Poder Ejecutivo plantea recaudar con la extensión del impuesto de primaria a los padrones rurales, que va en el mismo proyecto que esto del IRPF, sería una cifra parecida o incluso un poco mayor. Lo que ha sorprendido en el caso del impuesto de primaria a los padrones rurales es lo siguiente. Ustedes recuerdan que en la campaña electoral el actual presidente Tabaré decía, bueno, no puede ser que los terratenientes no aporten primaria. Aquí hay una cuestión conceptual que me gustaría aclarar. El impuesto de primaria a los bienes inmuebles es un impuesto concebido para que la gente pague de acuerdo a su nivel de vida un aporte a la escuela pública. Claro. Y se supone, con cierta lógica, aunque a veces puede parecer un poco sencillo y simplista, pero en general las personas que tienen buenos inmuebles, casas lujosas o de buen metraje en los barrios buenos de la capital o en el interior, están asociados a cierto nivel de ingreso. Por lo menos tienen un patrimonio bueno y las casas más humildes lo mismo. Bueno, estos últimos pagarán un poquito o nada y las otras pagarán un poco más en el impuesto de primaria. En el caso de los inmuebles rurales la cosa es distinta, porque estamos hablando de un patrimonio productivo. Es decir, los inmuebles de vivienda de las personas son, digamos, el lugar de vida de la persona. No es que sean cosas que estén en el capital productivo de la economía, más allá de que pueda haber oficinas o cuestiones, pero la tierra es un caso distinto. Por eso hay ciertas dudas con la efectividad de este impuesto. De todas maneras, políticamente venía con un compromiso electoral y se va a aplicar. Ahora bien, como decíamos, Vázquez dijo, bueno, le vamos a aplicar a los terratenientes. ¿Cómo se aplica? Bueno, ¿qué dice el proyecto? Se va a aplicar el impuesto de primaria a los padrones con un valor catastral de más de 651.000 pesos de valor catastral. El catastro tiene un valor mucho menor al precio de mercado, por decirlo de alguna forma. Pero aún así, eso equivale a unos $26.000 al tipo de cambio actual. Y considerando que el valor catastral, cada hectárea sin coneato, es decir, la hectárea promedio, para no marear mucho, la hectárea promedio del Uruguay se valoriza a unos $500, quiere decir que van a empezar a pagar primaria los campos a partir de 54 hectáreas. Bueno, esto está bastante lejos de ser un terrateniente, ¿verdad? Establecimiento de 80, 100, 150, 200 hectáreas. Se hablaba de 200 para arriba, pero no va por ahí el proyecto. Claro, primero se hablaba de terrateniente. Cuando uno dice terrateniente en Uruguay, de miles hay que hablar, ¿no? 2.000 hectáreas por lo menos. Sí, el 1.000 hay que meterlo seguro. Estamos muy por abajo de esto. Entonces aquí se ha generado un ruido, porque bueno, claramente estamos, si esto se confirma, se le está poniendo primaria a un núcleo importante de productores que tiene un perfil más bien familiar, más que de gran empresario o de terrateniente. Es un dilema que habrá que ver cómo se discute en el Parlamento. El presidente Vázquez les comunicó a quienes estuvieron dialogando con él en estos días que sería a partir de 300 hectáreas. En algún momento él en la campaña electoral habló de 200, como tú decías. Sí, la cosa ha variado bastante. Acá no hay que marearse con el tema del CONEAT. La gente dice, no, lo que pasa es que el CONEAT... No, está bien, hay campos de piedra... Claro, el CONEAT habla de la calidad del suelo, básicamente, y para qué se puede usar. El CONEAT es un indicador que es una referencia de cuánto carne y lana puede producir un campo. Viene la historia del Uruguay. Es un buen indicador y te permite promediar lo que pasa en el campo. Pero acá hablamos de hectárea promedio y la verdad que están cayendo más de lo que se pensaba, más en el impuesto de lo que se pensaba. Veremos cómo se dirime esto en el Parlamento. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía y los esperamos.